solución de un ejercicio número 1 de los amplificadores operacionales. Pues bueno, un amplificador prácticamente puede amplificar, como su nombre lo indica, señales, incluso aplicaciones a las telecomunicaciones y muchas ramas de la ingeniería. Principalmente aquí su servidor estará subiendo en las próximas semanas, en los próximos videos, temas aplicados a la electrónica, mecánica y de la programación, para que tú como consecuencia puedas ver en una forma futurista, en este caso aplicaciones de la electrónica, mecánica y programación al mundo de la robótica. Así es, y estaré trabajando con algunos proyectos de ingeniería, como lo que es robótica, mecatrónica y muchísimos temas más para ti, amigo, para ti, amiga. Y bueno, espero que te gusten estos videos que yo hago aquí en el canal de Camino a la Ingeniería y principalmente para orientar a los chavos de preparatoria a que se unan a la comunidad de la ingeniería. Sin más preámbulos, comenzamos dicho video. Bien, nos piden prácticamente analizar el voltaje que influye en este voltaje, o prácticamente cuál es la magnitud de dicho voltaje, que básicamente ambas que están aquí suministran un cierto voltaje en el circuito eléctrico. Además, cuento con 4 impedancias que son resistencias, una de 4 kiloohmios, otra de 8 kiloohmios, otra de 4 kiloohmios y la cuarta de 2 kiloohmios, donde prácticamente conectadas en este nodo hacia este amplificador, en una polaridad de menos a más, pues prácticamente influye en amplificar algo y como consecuencia generar un movimiento. Ahora, prácticamente, y otro detalle que les quiero comentar, pues bien amigos, para que te quede un poquito más claro el concepto de lo que es un amplificador operacional, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Te he dicho que se amplifica pues, una señal, prácticamente sí lo hace, pero también a su vez amplifica un cierto voltaje hacia una entrada de tipo diferencial para que como consecuencia obtenga una salida referenciada hacia un punto de tierra, en este caso un GND o un ground. Por lo tanto, para calcular este voltaje de esta terminal, pues prácticamente lo que ocupamos es aplicar el método del teorema de tensiones en los nodos, donde prácticamente es la diferencia de un voltaje dividido entre la impedancia o la carga eléctrica que se encuentra entre ellas. En este caso, una resistencia, que recuerda que la resistencia en concepto general es aquel que se opone a la corriente eléctrica de cierta magnitud. Ahora, aplicándolo con el concepto que te había dicho y un poquito sobre lo que era el amplificador operacional, pues prácticamente al aplicar cierto método o cierto teorema, vamos a aplicar unas ciertas diferencias de voltajes, voy a llamarle voltaje X para ponerte un ejemplo, a diferencia del voltaje Y en razón de dicha carga eléctrica o cierta impedancia. Entonces, aplicando esta idea, nos damos cuenta que en cada punto hay un cierto nodo. Entonces aquí suministra un cierto voltaje debido a las tres que influyen en las impedancias. Entonces, en este caso vamos a nombrar a este punto el nodo a este otro punto el nodo B sub S, debido a que está en el voltaje B sub S. Y con respecto a este, pues sería con el voltaje B sub 0, porque sería el voltaje sub 0. A este también, que sería el voltaje sub 0. Y a este también el voltaje sub 0, ¿sale? Por esta fuente de alimentación. Pero lo que nos piden es calcular la magnitud de cuánto equivale cierto voltaje. Bien, entonces, vamos a resolverlo por el teorema de tensiones en los nodos. Y aplicando la diferencia de ciertas tensiones eléctricas en razón de la impedancia, vamos a analizarlo. Fíjate, primero con el nodo A. Decimos que el nodo A, o el voltaje en el nodo A, vamos a trabajar con el nodo A, va a ser igual a la diferencia del voltaje que se encuentra. En este caso vamos a trabajar de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, ¿sale? Para concentrarnos en todo el circuito eléctrico y principalmente que tenga un orden. Le vamos a restar esta magnitud de este voltaje, 9 volts, menos la impedancia que se encuentra entre ellas. En este caso, desde este punto a este voltaje, o más bien a este, se encuentra 4 kiloohmios, que es prácticamente la magnitud, ojo, la magnitud ¿de quién? De esta impedancia. O recuerda, estamos trabajando en el orden de los kiloohm. Bien, esa ya está. ¿Más quién? Vamos a ver quién más. Estamos trabajando con el voltaje en el nodo A. Hicimos el voltaje en el nodo A. Menos quién? Menos este, que sería el voltaje B sub 0, en razón de la impedancia o de la resistencia, en este caso, que se encuentra entre ellas. En este caso, la de 8 kiloohmios. Bien, más, ¿quién más? El nodo A, que sería el B sub A. A diferencia de este nodo, ya trabajamos con este, ya trabajamos con este. Falta nada más con este, que sería el B sub S. A diferencia, disculpen, B sub S. A diferencia de la impedancia que se encuentra entre ellas, en este caso la de 4
kiloohmios. Y finalmente terminamos y lo igualamos a 0, porque prácticamente con respecto a este nodo ya no se encuentra otra terminal o otro nodo que lo rodee para que como consecuencia aplique a nuestra primera ecuación. Recuerda, el nodo se relaciona con este punto y con este punto. Supongamos que se encuentra acá, ahora se relacionaría con este y este. Así es. Pero bueno, no es el caso, en este caso estamos con este punto. Primeramente terminamos la primera ecuación y para la segunda ecuación ahora vamos a trabajar en función de B sub S. Me preguntarás, ¿pero por qué me sube B sub S? Porque como estamos relacionando este voltaje o este nodo y luego para en un cierto punto de la ecuación o de nuestro ejercicio dejemos un sistema de ecuaciones en función de esta variable, pero que dentro de sus términos, miembros o elementos de la ecuación se encuentre esta variable, finalmente la vas a igualar, la vas a comparar y vas a encontrar el valor de ese voltaje. Quédate en este video. Bien, ahora, con B sub S es igual a ¿quién? Vamos a hacer lo mismo con lo que hicimos con el punto con el nodo A. Analizamos quiénes se encuentran a su alrededor. Primero se encuentra con el nodo B sub A, entonces hacemos la diferencia de voltajes B sub S menos el nodo B sub A en razón, porque es una división, de la impedancia que se encuentra entre ellas, en este caso la de 4 kiloohmios. Bien, más B sub S igual, ponemos la variable B sub S, a diferencia del voltaje B sub 0, ¿ok? Es una resta en razón de la impedancia o de la carga eléctrica que se encuentra entre ellas, en este caso la de 2 kiloohmios. Y como ya no se encuentra otra alrededor, pues prácticamente termina la segunda ecuación y la igualamos a 0. Y ya tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. Ahora vamos a analizarlas. Comparando esta con esta que está, amigos, esta se parece muchísimo a esta, porque tiene la misma magnitud en su denominador. Del lado derecho tenemos que para encontrar el valor de B sub 0, que sería este y este pequeñito, pues prácticamente, insisto, vamos a dejarla en función de B sub S. Y lo que vamos a hacer en este tipo de casos es igualar en ambas ecuaciones la variable B sub A para que como consecuencia se quede en función en esta y dentro de sus términos, es decir, dentro de la ecuación, esté esta variable para que finalmente la compares, la iguales y encuentres dicho valor instantáneo. Entonces, vamos para allá. Y bueno, amigos, lo que ya hicimos prácticamente fue igualar en ambas ecuaciones la variable B sub A. Recuerda que prácticamente se hace muy rápido y muy sencillo, no es otro caso de martes ni del otro mundo, porque es muy sencillo, donde prácticamente comparo de forma instantánea lo que tenía anteriormente las fracciones, encuentro el común múltiplo, en este caso para el 4, 4, 2, los multiplico y despejo en este caso la variable B sub A en ambas ecuaciones. Finalmente me queda para la primera 2B sub S más B sub 0 más 18 volts o 18B en razón de 5, y para la segunda ecuación me queda 3B sub S menos 3B sub 0. Finalmente lo que concuerda a lo que te había dicho al principio de dicho video es compararlas y encontrar el valor de B sub 0. Vamos para allá. Ok, amigos, y como lo comentaba, comparar la primera ecuación con la segunda ecuación, que nos queda 3B sub S más B sub 0 más 18B en razón de 5 igual a 3B sub S menos 2B sub 0 entre 1. Le pongo el 1 imaginario para multiplicar con una proporción, es decir, este denominador por este factor y este que está aquí arribita por este denominador. Finalmente te va a quedar 1 por todos estos miembros, te va a quedar lo mismo, que sería 3B sub S más B sub 0 más 18B igual a 5 por toda esa expresión. Haciéndolo de una vez, 5 por 3 te genera un 15, B sub S, más por menos menos, si este no tiene signo indica que es positivo, y 5 por 2, 10, B sub 0. Finalmente hay que agrupar factores con factores, es decir, familias con familias. En este caso, B sub S con B sub S, B sub 0 con B sub 0, y este que está aquí, pasarlo al otro lado de la igualdad. Ahorita vas a ver por qué. En este caso te va a quedar, si pasamos este factor a este lado de la igualdad, te va a quedar, si pasa negativo, aquí pasa como positivo, y recuerda, 10 más 1 te genera un 11 B sub S, perdón, B sub 0, y con B sub S lo pasamos al otro lado de la igualdad, que te va a quedar 3, ese es positivo, por otro lado pasa con signo negativo, 15 menos 3 te genera un 13, B sub S, y este más 18 lo pasamos con signo contrario como menos 18V. Y finalmente el 11 que está multiplicando para dejar a B sub 0 solo, pasa al otro lado de la igualdad con signo opuesto